Buenas tardes. Mi agradecimiento a Perú Energía, a los organizadores, por haberme invitado en esta segunda edición de la Conferencia de Petróleo, Gas y Electricidad. Primero, por invitarme a ser otra vez panelista de mi amigo el ingeniero Ortigas y compartir la mesa con mi viejo amigo Carlos Reddy. En el esfuerzo que está haciendo Perú Petro, que es un esfuerzo que nadie puede desconocer, de intentar hacer del Perú una plaza competitiva en la industria petrolera, para los inversionistas, hay evidentemente temas que están en el manejo propio de Perú Petro y que Perú Petro puede ir mejorando, y hay otros que no dependen de Perú Petro. De Perú Petro no depende, por ejemplo, la gran prospectividad geológica que puede haber en el Perú, o puede no haber la comparación con Argentina, con Colombia o con Brasil, o puede que de Perú Petro no depende la bajísima capacidad de infraestructura que hay en nuestro país en comparación a otros países. Lo que sí corresponde hacer a Perú Petro, por ejemplo, es hacer ajustes dentro de lo que es su competencia, por ejemplo, en el modelo del contrato. Es verdad que el modelo del contrato ha mejorado muchísimo desde la década del 70, cuando se hizo el modelo peruano, a lo que es ahora el modelo del contrato. Sin embargo, yo sigo pensando que hay ahí algunas cositas que hacer, ajustes que yo me permito alcanzar como sugerencia. Por ejemplo, en el modelo del contrato debería eliminarse la garantía corporativa para empresas nacionales o sociedades anónimas que no son sucursales de empresas extranjeras. Ese es un tema que inútilmente, es más, llegamos al ridículo que en alguna oportunidad tuvimos de garante corporativo de una empresa nacional al bowling de Miraflores, porque tenía que tener un garante corporativo, y entonces se tuvo que buscar una empresa vinculada con los accionistas para que sea garante corporativo de una empresa. No tiene sentido que una empresa que no es parte de una corporación tenga garantía corporativa. Otro elemento que podría eliminarse también en el modelo del contrato es las fianzas bancarias para los contratos de explotación. La ley se refiere a fianzas bancarias para contratos de exploración. En Petroperú asumimos la costumbre, digo esto porque yo trabajaba en contratación en Petroperú hace más de 20 años, asumimos la costumbre de que en los contratos de explotación también exigíamos fianza bancaria, pero es absurdo exigir un contrato que tiene reservas, que le estamos entregando a un contratista, reservas de petróleo sobre todo. Pues un contrato de explotación de gas puede tener sentido porque el gas, a diferencia del petróleo, sí necesita mercado para poder desarrollarse. En cambio el petróleo, si yo encontré petróleo, lo voy a vender sí o sí. Entonces no tiene sentido exigir fianzas bancarias para contratos de explotación, sí para contratos de exploración. Otro elemento que sí me preocupa y que de repente muy pocos han recapacitado es el acápite 11.4 que tiene el modelo del contrato. Y hay un tipo de cambio para agricultura, un tipo de cambio para educación, un tipo de cambio para minería, un tipo de cambio, en fin. El más alto respecto al dólar es que le vamos a aplicar a las petroleras. Si nosotros vendemos toda nuestra producción a la refinería Talara y la refinería Talara nos paga en soles, las empresas extranjeras, según este dispositivo, para convertir en dólares, le aplicarían el tipo de cambio más alto respecto al dólar, o sea, tipo de cambio venta. Si el tipo de cambio venta es $3 y el tipo de cambio compra es $2.80, él compraría dólares a $3, a 3 soles. Por consiguiente tendría menos dólares. Eso a nadie le ha preocupado hasta ahora, porque tenemos 20 años de relativa estabilidad económica, monetaria, no hay problema. Pero ¿qué pasa si un contrato de 30 años? ¿Qué pasa si dentro de 15 años cambia la situación? Esto, que es, digo y repito, no es una cláusula que redacta Perú Petro, es una cláusula que trae ya redactada el Banco Central de Reservas y la incorpora al contrato. Y el Banco Central de Reserva dice, por mandato de mi ley orgánica, esta es la cláusula que he aprobado yo y la vas a incorporar tal cual está. Pero yo creo que el Poder Ejecutivo de alguna manera tendría que conseguir que ese acápite se modificara. En el modelo del contrato también hay de repente un poquito de exceso cuando se establece la fórmula de sueltas de área, que dice primero 20%, después 30%, hasta llegar al 50%, me refiero a los lotes de exploración. Cuando la ley dice en su artículo 25 que las sueltas del área serán las que acuerden las partes. Y es obvio que diga eso la ley, porque no todos los lotes son iguales. Las características geológicas, estructurales de los lotes pueden ser diferentes y puede ameritar que en un lote de repente no haya sueltas de área y en otro lote sí haya sueltas de área hasta llegar a lo que acuerden las partes. Después,
un tema que tiene que ver con una formalidad. En la ley dice que los plazos contractuales se computan a partir de la fecha efectiva, y la fecha efectiva es la fecha en que se inician las operaciones. En algunos contratos dice que el cómputo del plazo se cuenta a partir de la fecha de suscripción, y eso es un error que debería corregirse. El acápite 310 del contrato, lo menciono porque puede parecer no muy importante, pero lo menciono porque me atañe. El acápite 310 del contrato dice: a solicitud de Perú Petro, el contratista debe sustituir cualquier fianza que entregó dentro de los 15 días de solicitada la sustitución. Y digo que me atañe porque yo propuse este texto cuando yo trabajaba en Perú Petro, pero dije: a solicitud fundada de Perú Petro y ante el riesgo de no poder ejecutarse una fianza, Perú Petro solicitará la sustitución y el contratista la sustituirá. Pero acá no. Acá lo que ha dejado el modelo de contrato es la discreción de Perú Petro: sustitúyeme esa fianza porque de repente no le gusta, pues, un banco, ¿no? Y el contratista, según esta redacción, tendría que sustituirla para solo pedido del Perú Petro. Eso es algo que podría modificarse agregándole eso: sí, a la solicitud fundada, motivada de Perú Petro se debería sustituir la fianza. Finalmente, respecto al modelo del contrato, de una vez deberíamos asumir la definición de acuerdo de operaciones, el JOA, el Joint Operating Agreement, que recoja el estándar internacional. ¿Qué cosa es un JOA? Es el arreglo entre dos socios en el joint venture, dos socios, donde se establecen los términos y condiciones en que van a participar en las inversiones, en los gastos, en la producción, en las utilidades, en las pérdidas, en todo. Es un acuerdo de los socios. Y en ese acuerdo de los socios puede establecerse, por ejemplo, operaciones exclusivas. Firmamos el contrato 50-50. En el camino un socio dice: voy a hacer una operación, el otro dice: yo no quiero, y esa operación es exitosa. El socio que la hizo ya no va a tener 50% de la producción del todo el lote, va a tener más, porque la operación exclusiva es solo de él. Sin embargo, en la fotografía que le hemos tomado al contrato, en la firma del contrato, dice 50-50. Es importante que el contrato recoja la definición de acuerdo de operaciones tal cual es un acuerdo de operaciones, un JOA, y que no diga y que no permita la confusión de la superintendencia tributaria de que piense que siempre va a ser 50-50. Un tema que tiene que ver más que nada con procesos con trámites administrativos. Hay que eliminar del modelo del contrato la información que ya no es necesaria. Por ejemplo, pedir las pólizas de seguro ya no tiene sentido porque eran los seguros exigidos por ley. Pedir la información, la lista del personal del contratista y de sus subcontratistas. Eso se pedía en el año 70 porque en las empresas que trabajaban en la Selva Norte y en Tumbes y Piura se corría o se temía, porque esta información incluso en el modelo antiguo decía: y esa información será remitida al Comando Conjunto de la Fuerza Armada, porque era evidente que nuestras relaciones con el Ecuador no eran muy buenas y se pedía la información del personal para que Petroperú y el Comando Conjunto expulgaran a todos los que estaban trabajando, extranjeros que estaban trabajando para una empresa. Ahora ya no hay ese problema, esa información, como esa información hay otras tantas que ya no deberíamos solicitar. Esto respecto al modelo. Respecto a lo que acaba de denunciar el ingeniero Ortigas, la prórroga de los contratos de Talara, que es una buena noticia. Yo lo felicito al ingeniero Ortigas. En alguna oportunidad, en una entrevista de televisión, yo exalté la valentía del ingeniero Ortigas contra el ruido que se había hecho sobre esta posibilidad, y tomó la decisión más sabia, más inteligente de extender los 10 años porque la producción de petróleo de estos lotes estaba yendo en picada, y evidentemente por falta de perforación, por falta de retrabajos. El tema de las próximas licitaciones, yo insisto, y es mi opinión, las licitaciones deben hacerse por oferta técnica. Gana el que ofrezca más pozos exploratorios. Así podemos llegar a los 40 pozos que queremos todos. Y la regalía debe ser solo un sistema de regalía que comience con 5% y que termine con 30, 40 o 50, de manera tal de que si el hallazgo es pobre, pagará 5%, pero producirá. Y si el hallazgo es rico, pagará 50 o 30, lo que fuera, pero producirá. Y un sistema de regalías que garantice yacimiento por yacimiento. Buenas tardes. Yo no quiero ser redundante con el tema de las reservas también expuesta por el ingeniero Ortigas y mejor comentada por el ingeniero González. Pero yo quisiera volver a llamar la atención de los presentes sobre el tema que nos interesa y que constituye la preocupación de todos nosotros.
La actual política energética define al Perú como un país altamente dependiente de petróleo extranjero. En el 2013, el déficit en la balanza comercial de hidrocarburos fue de 3.660 millones de dólares. Pero esto no parece preocuparle al gobierno. Perú tiene el potencial para ser un importante productor de gas natural e hidrocarburos. Como todos saben, pertenecemos a la misma cuenca sedimentaria sudamericana, que tiene importantes centros de producción a lo largo de ella, en nuestros países vecinos, y simplemente nuestra menor actividad exploratoria nos coloca a la cola como país productor. Todos los profesionales del sector saben perfectamente el gran potencial hidrocarburífero del país. Solo en gas no debemos poseer menos de 50 TCF, sin contar el gas de esquisto que Maple dice haber encontrado y que ellos calculan que debe tener un mínimo de 30 TCF. El Perú es un país inusual dentro del contexto de países sudamericanos desde el punto de vista exploratorio. En los últimos 70 años siempre estuvimos a la saga en exploración y perforación de pozos exploratorios. Antes de 1968, por el tema de la Brea y Pariñas, que no permitía que el gobierno definiera su meta de exploración, y que nos llevó a los profesionales recién graduados en esa época a emigrar o tomar posgrados en otros temas. Luego de 1970, después de implementado el modelo peruano, llamado así aunque era una copia adaptada del contrato de servicios firmado entre Occidental y Pertamina, la compañía estatal indonesia. Pero la exploración se detuvo por la agresividad de los militares que en ese momento controlaban el país y que hicieron que casi todas las contratistas abandonaran sus áreas, aún pagando las penalidades, y en algunos casos después de haber hecho descubrimientos importantes, como el de Tumbes, que ahora está en poder del BPZ, o el de Requena, recientemente redescubierto, que fue descubierto inicialmente por AMO. Luego, en la década del 80, por la aparición del terrorismo, que solo tuvo un pequeño incremento con la llamada ley Kuczynski, que no fue mejor aprovechada, porque solo se refería a la reinversión en campos de producción y que fue satanizada por la gente de siempre, que ya en esa época comenzaron con la cultura de la sospecha. Luego vino el gran fiasco del primer gobierno de Alan García, y sabemos qué ocurrió. En 1993 se dicta una nueva ley de hidrocarburos, que aparentemente debería haber causado un boom exploratorio. Pero extrañamente eso fue cierto solo al principio. ¿Qué pasó? A lo mejor pudo ser el precio del barril. En ese momento llegó hasta los $7 por barril. Se deprimió mucho. Luego, cuando esa condición desapareció, comenzaron los excesos burocráticos, muchos de ellos pretextando una defensa cerrada del medio ambiente y los derechos humanos, bandera que fue tomada por los radicales y que, amparándose en ellas y en la movilización y siguiendo dictados de países e instituciones extranjeras, se oponen hasta ahora con mucho éxito a las actividades extractivas formales en el país. Los dispositivos y procedimientos de cuidado ambiental, lógicamente necesarios, ya estaban siendo seguidos por las grandes empresas internacionales porque así lo exigen sus países de origen. Tan es así que la ley peruana de LEIA, de Estudio de Impacto Ambiental, fue copiado casi en su totalidad del manual de cuidado ambiental que poseía la Shell y que ya estaba implementando en Camisea. En todos estos periodos, la diferencia entre la actividad exploratoria entre Perú y sus vecinos era impresionante. En un momento determinado, Bolivia, que tenía la menor actividad exploratoria, su número de pozos exploratorios era 5 veces mayor que la del Perú. Yo creo que es necesario determinar las causas de esta menor actividad y no solo achacarla al momento actual.
Porque, por ejemplo, se sigue manteniendo los tiempos de la etapa exploratoria de la década del 70, habiendo muchísima mayor información geológica. Además, que la cultura de la sospecha que mencioné hace un momento hace que nuestros funcionarios sean proclives a ser denunciados por cualquier cosa que decidan, de acuerdo a su criterio técnico, pero que de alguna forma no agrade a alguien. El suscrito tuvo una denuncia fiscal cuando, como director de Perú Petro, aprobó el contrato de Canicea. A pesar de que según Perú Petro se han identificado 415 prospectos de perforación, 216 en la cuenca subandina, no podemos ponernos aún a la par que nuestros vecinos. Traslado esta inquietud a los asistentes porque podemos seguir hablando de reservas por mucho tiempo, pero nuestra poca actividad exploratoria no avanza y no es producto del contexto legal actual, pues bajo la ley 11780, el llamado modelo peruano y la actual ley de hidrocarburos, esta no ha sido capaz de despegar. ¿Cuál es el problema? Yo considero que hay y siempre hubo una indefinición en la política energética del Estado, en el tema de los hidrocarburos específicamente, como en la actualidad, en la que los ministros técnicos desean un desarrollo energético independientemente de quién lo ejecute, y los sectores politizados del gobierno, entre los que incluyo al jefe del Estado, no. Si por ellos fueran, prescindirían totalmente de las empresas privadas. Pidamos al Estado conversar sobre ello, quizá tomando como base el libro blanco de hidrocarburos que va a ser prontamente publicado por la Sociedad Peruana de Hidrocarburos. Mientras tanto, hagamos nuestra tarea, como lo indicó bien el señor Díaz de Viceversa. Muchas gracias.